¿Qué pasa con el edificio que está ubicado entre las calles Tacna con Emancipación? Este edificio está abandonado ya hace muchos años y casi todos los limeños lo conocen. Este inmueble no se puede usar porque sigue en litigio, sigue en un eterno juicio desde hace casi 40 años, es decir, es un elefante blanco, lo cual significa un monumento de alto costo pero sin uso aprovechable. Son dos torres de 18 pisos, algunos medios dicen que 19 pisos porque cuentan la planta baja. Tiene 1.400 metros cuadrados y está valorizado en $10 millones. Pertenecía a un privado, pero fue expropiado por Alan García de manera sorpresiva y arbitraria en los años 80. Miles de limeños pasan por esta esquina de Tacna con Emancipación todos los días, pero pocos saben la triste historia que oculta este inmueble. Una historia de traición, corrupción y superflua burocracia que lo mantiene en el olvido. Hoy te contaremos la historia del edificio de la esquina de Avenida Tacna con Emancipación y además hablaremos también de otros monumentos al despilfarro como la torre del Hospital Rebagliati. No te vayas que empezamos en 15 segundos. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. A principios de los años 80, una empresa inmobiliaria llamada Oropesa inició la construcción de un moderno edificio que iba a tener como uso oficinas, departamentos y playas de estacionamiento. Se le conoce como el edificio Oropesa. En 1982 la obra se detuvo porque se necesitó dinero para realizar los acabados. Entonces se solicitó un préstamo al Banco Central Hipotecario, un banco colombiano que ya no existe actualmente. El dueño de la inmobiliaria es el abogado Jesús Linares Cornejo. Él dijo en una ocasión que recurrieron a un préstamo del Banco Central Hipotecario, pero esta entidad incumplió con entregar la totalidad del préstamo y al poco tiempo inició un juicio de garantía hipotecaria, actuando como si se hubiese efectuado el préstamo en su totalidad y además exigiendo el inmueble como parte de pago. O sea, el banco estaba queriendo efectuar un embargo cuando ni siquiera había cumplido con el contrato del préstamo. No había prestado la suma completa pactada. ¿Por qué hacía esto el banco? Una de las causas es que entró en bancarrota y no quería perder. Con este juicio empieza la odisea para el señor Jesús Linares. Entonces, en ese año 1982 fue el año de inicio del juicio. El Banco Central Hipotecario puso a un representante. Este representante se llamaba Fernando Ponce Salomón y figuraba como apoderado del BCH. BCH es Banco Central Hipotecario. Pero dicha persona en realidad no existía en RENIEC, era un testaferro fantasma. No figuraba en los registros de identidad de la época, fue un ente creado para apoderarse de la propiedad. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz ya era demasiado tarde. El edificio Oropesa estaba inmerso en un complejo y prolongado litigio. En el año 1986, Alan García expropió el edificio sin importarle que estuviera en litigio. Lo hizo bajo el argumento de que un país pobre no podía darse el lujo de tener un edificio como este abandonado. Es realmente alarmante que ese inmenso edificio que podría servir para un banco, quizás hasta para una maternidad, esté abandonado así, sin sensibilidad. Tenemos que darle utilidad pronto. Alan García, de manera inconstitucional, expropió la propiedad con el Decreto Supremo número 389/86 que entregaba el edificio al Ministerio del Interior. No le importó que estuviera en litigio o en juicio, o que tuviera dueños y que existía algo llamado propiedad privada. Decidió que el inmueble Oropesa estaba abandonado. Entonces, sin juicio ni compensación, se lo entregó directamente al Ministerio del Interior. Jesús Linares, el abogado dueño del edificio Oropesa, se puso firme y trató de evitar que lo desalojaran de su propiedad. Su inmobiliaria estaba instalada en el edificio que aún no estaba terminado, pero lejos de hacerle caso, el Poder Judicial le puso demandas a Linares por desacato a la autoridad. Alan García había prometido terminar los acabados y usar el edificio Oropesa para fines públicos en favor de la población, pero ni eso, no hizo nada. El Ministerio del Interior, que supuestamente era el nuevo dueño, no hizo nada con el edificio.
Con un nuevo decreto supremo, el gobierno de Alan García entregó el inmueble al Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial era juez y parte en el litigio que seguía la inmobiliaria contra el fantasma del Banco Central Hipotecario, una empresa en bancarrota y liquidación. En 1990 ocurrió la sentencia. Le quitaron el edificio Oropesa al señor Linares Cornejo. Es que ya no lo tenía por decreto presidencial. Además de eso, le cerraron su inmobiliaria y le multaron con $8 millones por deudas hipotecarias. Así estaba la cosa. 2 años después, en 1992, el Poder Judicial entregó el inmueble a nombre del Estado. El exalcalde de Lima, el señor Luis Bedoya Reyes, habló con Jesús Linares y le prometió recuperar su edificio a cambio del 20% del valor del inmueble. O sea, a cambio de 2 millones de soles. Ningún abogado en el país ha intentado cobrar tanto por una acción muy concreta. Linares declinó a esta oferta y no se arriesgó. Luego, Jesús Linares cuenta en una entrevista con César Hildebrand que el gobierno de Fujimori lo persiguió durante años. Le inhabilitaron su profesión de abogado varias veces. Una vez el gobierno quiso arreglar con él. Le ofrecieron $500,000 a cambio del edificio y de abandonar el juicio, o sea, de olvidarse del inmueble por completo. Pero había una condición, que el cheque tenía que decir $10 millones para que la prensa y la justicia crean que se pagó el valor real. O sea, ante los ojos de la prensa y de la opinión pública, Linares recibiría 10 millones, pero solamente le iban a dar 500,000. Linares no aceptó esta afrenta. Luego cuenta Linares que Montesinos, a través de Chirino Soto, pidieron una de las torres del edificio Oropesa para repartirse él y Fujimori. Pero tal entrega no sucedió. En el año 1994, los Linares Cornejo recuperaron judicialmente la inmobiliaria Oropesa. Y 4 años después, en 1998, el Poder Judicial les da la razón a Linares y se anula el juicio de garantía hipotecaria. La jueza Enma Pacheco ordenó la devolución del edificio Oropesa a sus dueños originales, pero surgieron trabas. El inmueble figuraba como propiedad del Estado en los registros públicos. Entre apelaciones y papeleos, el caso quedó estancado en el Poder Judicial y el edificio se volvió un refugio de ladrones y drogadictos. En la gestión del alcalde Alberto Andrade se cercó todo el perímetro para impedir que las personas ajenas ingresen. En 2001, seguían habiendo trabas, había sucesivos cambios de jueces y también había oposición por parte de registros públicos para entregar el inmueble a Jesús Linares y a la empresa Oropesa. Porque para ellos, para registros públicos, el edificio Oropesa seguía siendo del Estado. O sea, no se había consumado la entrega a pesar de que ya se había ordenado. La jueza Enma Pacheco había dado la razón a Linares Cornejo para entregar el inmueble. Entonces, Jesús Linares presentó un oficio ante la Comisión de Justicia del Congreso. En esa línea aseguró que sus derechos fueron vulnerados durante años y por tanto pidió $200 millones como indemnización. Hasta intentó llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El edificio parece que seguirá igual de abandonado por muchos años más. Suele ser una guarida para fumones y delincuentes a pesar de que se decidió tapiar y sellar todas sus vías de acceso. Hoy, cada 2 semanas, unos pocos obreros de limpieza mediante escaleras logran entrar al inmueble para barrer e inspeccionar el lugar donde solo anidan murciélagos, cucarachas y arañas. Según Jesús Linares, la infraestructura del edificio está en buenas condiciones. Con una pequeña inversión podría ser terminado el acabado y se podría usar. Eso es lo que dijo Jesús Linares. Pero para la Sociedad Peruana de Bienes y Raíces, el edificio Oropesa está en deterioro al tratarse de una construcción antigua, una construcción vieja y sin mantenimiento. Ojo, nunca recibió mantenimiento. Todos los edificios reciben mantenimiento de alguna forma, pero ese edificio nunca lo recibió. Por lo tanto, tiene mucho sentido que la Sociedad de Bienes y Raíces diga estas cosas. Según el Ministerio de Vivienda, la vida útil de un edificio de concreto destinado a vivienda y oficinas es de 50 años. Entonces surge la pregunta, ¿vale la pena que se le dé un uso ahora? ¿O lo mejor sería demolerlo? Si Linares recupera su propiedad, puede que le convenga demolerlo y vender el terreno.
porque ese terreno donde está ese edificio tiene un alto valor. Según algunas fuentes, el metro cuadrado en esta zona valdría 3.500 soles. O sea que la propiedad total, el terreno total, valdría 5 millones de soles, que ya es la mitad de lo que vale el edificio. Estaría recuperando al menos la mitad. Ahora vamos a hablar de otro edificio abandonado en Lima. Y este es el edificio abandonado. Se encuentra en la cuadra 14 de la avenida Arenales en Jesús María. Tiene 23 pisos y ya casi 50 años de construcción. O sea, prácticamente está a punto de cumplir su vida útil. El edificio se llama Torre Trecca y lo construyó el Ministerio de Trabajo para el Instituto Peruano de Seguridad Social, que luego pasó a llamarse ESalud. ESalud pertenece al Ministerio de Trabajo y no al MINSA. Eso es un dato poco conocido. Bueno, la Torre Trecca pertenece a ESalud desde hace 45 años y no se ha logrado darle un funcionamiento. La idea era establecer 100 consultorios de atención médica. Sin embargo, y pese a que se anunció su remodelación en 2019, la obra sigue abandonada. ¿Y por qué este edificio se encuentra abandonado? Es que se han encontrado graves problemas en su estructura, por eso no se continuó su construcción. Además, en esa época el Perú atravesaba una grave crisis de hiperinflación y también por ese motivo se impidió su continuación. En 1999 la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, realizó un estudio que arrojó como conclusiones que la torre solo requería un reforzamiento de placas y muros, pero ese reforzamiento no se ha hecho hasta ahora. En 2019, ESalud anunció que inauguraría el edificio en 2021 y que ya no se llamaría Torre Trecca, sino Torre Bicentenario. Miren, ya pasó el 2021 y nada de nada. Así está la cosa, amigos. ¿Qué tan difícil puede ser para el Estado terminar un edificio? ¿O de repente no es tan sencillo como parece? ¿O solo es pura burocracia que entorpece el libre andar de las cosas? Lo triste es que de acá a unos años se tendrá que demoler el edificio Oropesa, por ejemplo. Ese edificio se tiene que demoler de acá a unos años porque su vida útil está siendo alcanzada. Así está el asunto, amigos. Espero que este video les haya sido curioso, les haya sido de utilidad, les haya informado bastante. Y conmigo será hasta otra ocasión. En pantalla aparecen las personas que me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyarme, el enlace está en la descripción de este video. Bueno, nos vemos. Mi nombre ha sido Hugo Javier. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir. Sería chévere poder entrar y saber qué hay, pues, ¿no? ¿Cómo es el acceso? Hay una puertita nomás ahí al costado, pero nada más. Todo está clausurado.